Abba Padre, muy bendecidos, santos, saludos desde aquí, desde Barcelona, desde España, Barcelona, Hospitalet. Un saludo para todos los ángeles en todas las naciones. Hoy estamos en el día del Señor, en el día que los ojos del entendimiento serían alumbrados a todos los escogidos, porque este mensaje, como saben muchos, que no son para todos, sino para un pueblo redimido, un pueblo escogido, un pueblo que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero que tenía que esperar el día del Señor. Hoy es el día del Señor, hoy es el día de la resurrección, hoy es el día del despertar, hoy es el día que los ángeles, los escogidos, tendrían que despertar, tendrían que resucitar. Y el tema de hoy se trata de la resurrección. Hoy vamos a conocer la verdadera resurrección del tercer día o tercer milenio. Entonces vamos a tomar 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, como vosotros sabéis, aquí cuando nos habla del Señor, no nos habla de un Señor en el cielo o un Señor en la cruz, como muchos religiosos piensan, ¿no? Sino que aquí el Señor, ustedes ya saben que aquí el Señor es una sabiduría, es un poder, es un conocimiento, que hoy en el tercer día vendría con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, porque eso es lo que estamos haciendo hoy. Desde acá, desde Barcelona, España, estamos sonando las trompetas. Estamos trayendo este mensaje poderoso, un mensaje de resurrección, como dice la palabra. Y dice: y descenderá del cielo. Como ustedes saben, el cielo no habla de un cielo físico, sino habla del cielo que es tu mente, porque el cielo no es nada físico. El cielo, cuando habla de cielo la Biblia, nos habla de la mente. Entonces descenderán del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos son los que ya estaban preparados, predestinados, escogidos, que son esos ángeles, la nueva Sión, Hebreos 12:22, la compañía de millares de ángeles que estaban preparados para hoy, el tercer día, resucitarlos, despertarlos, a que conozcan que hay una gloria superior, que hay una gloria mejor para este tercer milenio. Entonces, con este versículo, con esta entrada, le vamos a dar la bienvenida al querubín. Aquí presente le damos la bienvenida al querubín, para que nos siga alumbrando, nos siga dando este conocimiento, nos siga alumbrando los ojos del entendimiento en base a lo que es la verdadera resurrección del tercer día o tercer milenio. Abba Padre. Abba Padre, Aquí lo presento. escogidos, bendecidos, predestinados. Hoy con el Arcángel 77 aquí desde Barcelona, dándoles esta palabra. ¿Quiénes son los que resucitarían? ¿Cuáles son esos muertos en Cristo que resucitarían primero? Tenemos que entender, mis amados, en las naciones, que muertos son aquellos que no tienen el espíritu Zoe de Cristo. Esos son muertos que usted los ve caminando por allí. Oh, Padre. Esos son muertos que tienen que resucitar. Pero también son muertos en Cristo aquellos que han muerto a su yo, a su vida. Como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oh, Padre. Y esos somos los ángeles, los que ya no vivimos en carne, sino en espíritu. Y para los que están en Cristo, para los que están vivos en Cristo, que han resucitado, porque ya aquí estamos aclarando el misterio. Ya no es que teníamos que esperar que morir para ir al cielo, como nos habían enseñado en la religión. No. Ahora nosotros sabemos que el cielo está aquí con nosotros. Porque el cielo es Cristo. Cristo mismo es el cielo de Dios. Pues es la imagen visible
del Dios invisible cuando vino en su primera manifestación o venida o parucía. Ahora en su segunda venida tenía que manifestarse en un tercer día. Así es. No se pudo manifestar antes. No. Y Entonces, aún, claro, entonces todos esos muertos que estaban caminando tenían que resucitar en el tercer día. así es. Porque muchos vieron la resurrección de Jesús o Ujú. Emanuel, que es el nombre verdadero. Pero esa resurrección de ese cuerpo estaba dando, era un principio de Ujú. lo que era realmente la verdad, resurrección. A Lázaro lo resucitaron, claro. pero volvió y se murió. No era la verdadera resurrección. No era la verdadera resurrección. Y muchos resucitaron, 500, Así es. porque eran primicias de resurrección. Pero era una metáfora, era una forma, una figura Una figura. de la verdadera resurrección, Resurrección. que tendría que suceder en su segunda venida, como lo dice allí en Tesalonicenses, Primero Tesalonicenses 4:16. que tenía que venir con voz de arcángel, con Claro. trompeta de Dios, porque la trompeta de Dios son los querubines, los Así es. arcángeles, los serafines, Así es. el los mensaje. ángeles. Son los mensajeros que venían con este mensaje. ¿Abba Claro. Padre? Abba Padre. Y el que nos está hablando ahí es Pablo, ¿no? Cristo en Pablo, ¿no? Claro. Entonces el mismo El querubín Pablo. El querubín Pablo, porque Pablo era un ángel. Sí. Hoy ya lo podemos entender, ¿no? Entonces el mismo Pablo experimentó la resurrección, Claro. porque fue el primero en ser Él fue el resucitado. primero. Fue el primero en entender En la mente, resurrección. en la resurrección de su mente. En la Muy buen resurrección. ejemplo. Claro, porque Pablo... Lázaro fue resucitado en cuerpo, En pero cuerpo. no entendió nada. No, y murió después. Por eso no entendió No nada. entendió nada. Pero Claro. Pablo no resucitó físicamente, pero resucitó Resucitó, en la mente. como dice Gálatas 1, dice que por el Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces ya entendemos que Pablo no murió físicamente. Bueno, murió después, ¿no? Y para seguir, Pero la muerte fue espiritual. seguir el tema de cuáles son los muertos que resucitan y qué es realmente la muerte, porque aquí hay que saber qué es la muerte Así y es. qué es la resurrección. Así es. Muy buen punto con el apóstol Pablo, porque no era un apóstol, era un ángel, era un claro. querubín que vino a recibir esta revelación, este conocimiento. Y fíjate qué interesante, que el Padre es perfecto en todas sus obras, Así es. porque Pablo se vio en Cristo resucitado y vio a Cristo mismo en él. Claro. Ya no vivo yo, Gálatas 2:20, mas Cristo vive en mí. Eso es una verdadera resurrección. No, es que si él no hubiera resucitado, no hubiera podido escribir las 14 epístolas Y sucedió hace 2000 años. de 2000 años. Por eso digo, es el primero que experimentó esa resurrección. Pero eso quedó escondido, Escondido, Abba Padre. como un misterio, porque muchos preteristas y apologistas hablan de que Ya sucedió todo. ya sucedió todo, de que esas cosas sucedieron en el año 70. Pero déjeme decirle algo, lo que sucedió durante 2 días o 2000 años Ujú. era una sombra Figura del tercer día, tercer día. porque Oseas capítulo 6 dice, ¿no? Claro. En 2 días, después de 2 días les daré Después vida. de 2 días. Después de 2 días les daré vida y en el tercer día los resucitaré. Entonces, tenían que pasar 2 días, que son 2000 años, porque así un es. día para Dios son 1000 años. Así es. Este es el tercer día, Este es el día para de la aclararle a resurrección. los santos, a los justos, a los ángeles de Hebreos 12:22, que son, que son los la compañía millar- Claro, son millares de la años. compañía que están unidos con nosotros ahora hoy, están que resucitando. ellos mismos han experimentado esa resurrección, porque Claro. cuando se les corre el velo, entonces ahí tú resucitas, ¿ves? Claro. Despiertas. Allá están los ángeles de Bogotá, están los Saludos ángeles para de todos, Panamá, saludos. están los ángeles de Chile, están los ángeles De de México. están los ángeles de Ecuador, están los de Cuba, de Ah, Estados padre. Unidos, y de toda parte ya se está levantando Así es. una nueva raza, una nueva generación, un nuevo pueblo que Así tenía es. que levantarse
o sea, resucitar Resucitar. en el tercer día. Esta es la verdadera resurrección. Así es. Entonces, miremos, por ejemplo, qué dice Apocalipsis de estos muertos. Vale, vamos En a el leer. 14:13. Vamos a leer Apocalipsis 14:13. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Exacto, entonces vamos a aclarar, Abba, porque Padre. nuestro trabajo como querubines, como arcángeles, es aclarar Abba, Padre. estos misterios. Los que mueren, cuando se refiere a dejar el cuerpo, que no está muriendo, porque el espíritu sigue, ¿ves? Así es. Ahí es como dice, que las obras siguen Sí. con él. Entonces, ¿qué está hablando? De que una vez que el cuerpo cae a tierra, el espíritu sale y entra en otro cuerpo, que es el cuerpo que Dios le da para seguir viviendo, porque somos eternos. Somos De aquí eternos. nadie ha salido. En el Espíritu. Eso lo dice también el Salmo 104, verso 27 al 30. Así es. La forma en que Dios nos hizo y nos da una muerte y una vida. Así Pero la muerte para el creyente no es muerte, es una separación Ujú. y es como llevarte a otro nivel, Así es. porque siguen las obras, dice Apocalipsis 14. Claro. Siguen las obras. Entonces, ¿por qué te estoy hablando? Que en este tercer día son bienaventurados los que mueren en el Señor. Así es. Esto te da consolación a todo el pueblo que está en Cristo y que de pronto algún familiar Ujú. ha muerto en estos días. Ha dejado el cuerpo. Ha dejado el cuerpo, algún familiar, pero que usted le escuchó hablando de Cristo. Abba, Que Padre. usted le oyó que era un espíritu renacido, que aunque no entendió esto porque no lo escuchó, va a venir a escucharlo en su nueva manifestación. Porque una vez que el espíritu sale del cuerpo, tiene que volver a otro cuerpo. Es lo que Así dice es. el Salmo 104, verso 27 al 30. Así que, mis amados, en esta palabra hay consolación Así es. de que en Cristo todos estamos vivos, Somos eternos. porque somos un cuerpo. Nosotros ya existíamos desde antes Así es. de la creación del mundo. Lo que pasa es que cuando, ahí viene el punto importante, tenemos que saber qué es la muerte. Así es. Cuando dice la Biblia que la muerte entró por un hombre, en Podemos leerla, si quieres. Romanos 5:17, no, porque vamos rápido. Vale. Romanos 5:17, para los escogidos allá ellos 5:12. lo buscan. 5:12, por ejemplo, dice que la muerte entró por un hombre. Al mundo por un hombre. ¿Qué fue lo que entró? Entonces, ¿qué es la muerte? Abba, Padre, ahí está bien. Ahí está claro. ¿Qué es la muerte? Si la muerte entró por un hombre. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso era un conocimiento. Por Adán. Ahí habla específicamente. Hablando de Adán Ujú. y de la, precisamente, de la diferencia entre Adán y Y Cristo. Cristo. Porque Adán tenía una vida que tenía que ser resucitada. Claro. Y todos los hombres murieron Ajá. en Adán. Porque esa muerte pasó y la Biblia dice que murieron. Ujú. O sea, que una vez que Adán muere, pero entonces ahí viene la confusión para muchos hermanos. Muchos. ¿Cómo así que están muertos si están caminando? Abba, Padre, ahí está. Hasta adorando a Dios Así en es. su forma, Ujú. en su conocimiento. Esa ciencia bien y mal, o ese conocimiento, ese entendimiento de muerte, es el que el mismo apóstol Pablo explica, segunda de Corintios, cuando dice que el velo se le ha quitado cuando Cristo Claro. se ha alumbrado a los creyentes. Ujú. Y hay un texto también que dice, levántate tú que duermes y te alumbrará A Cristo. Cristo. Entonces, Cristo es otro conocimiento que viene a resucitar, a despertar, claro. a levantar a los que ya murieron. Porque los que murieron fue en Adán. Abba, Padre, claro. Y Adán, un ejemplo, la muerte de Adán, porque el Señor le dio un mandamiento, ¿no? Le dijo, no comas de ese árbol, porque si tú comes de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Y qué era muerte entonces? Si Claro. no se murió. Si no se murió, ¿Por porque qué Adán murió por qué después. Adán comió de ese árbol? Pues porque Eva comió primero y no se murió. Entonces él dijo, bueno, si ella comió y Dios dijo que se moría y no se Y murió, no se pues murió, entonces yo también voy como. a comer. Pero lo que él no sabía era que era una separación. Separación, claro. Por eso cuando él quiso volver a tomar del árbol de la vida, se encontró con dos querubines. Claro. Ahí estábamos.
en ese paraíso, guardando el árbol de la vida. Abba Padre. Estábamos los ángeles ahí. Ahí estamos. Haciendo una figura de lo que hoy día el Señor nos ha traído. Ujú. A dar a conocer ese árbol de la Ese vida. árbol de la vida. Que es el que le da vida al creyente. Así es. Por eso ya aquí, mis amados, no comemos religión. Así No es. comemos cuento de hombre. Nada. Porque aquí no seguimos hombres. Aquí Ujú. seguimos una sabiduría, Sabiduría, un poder, que es la sabiduría y el poder, que es Cristo en nosotros. Ese es el mensaje del tercer día. Abba Padre. Y estos son los verdaderos muertos que cuando mueren en el Señor, resucitan Así es. y siguen viviendo eternamente. Abba Padre. Entonces miremos, por ejemplo, el otro texto que tenemos de Apocalipsis 18, 24. ¿sí? Dice, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En 21. ella. Dice, Hablando de las religiones. ajá, y en ellos se halló la sangre de los profetas, de los santos y todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis 19, 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bueno, está hablando de los muertos que tienen que suceder en la Biblia. Aparecen muchos tipos de muertos, es lo que estamos mostrando. Ah, Padre. Pero aquí lo más importante que usted debe saber es que aunque hablen de muertos y aunque veamos muertos, Ujú. y que veamos muertos, porque todo el mundo entiende un muerto es alguien que se está murió. sin vida, Sin vida. un cuerpo. Pero eso no es el verdadero muerto. Ah, Mire, Padre. muchos están muertos en sus delitos y pecados, Claro, aún siendo cristianos. ¿Cómo así? claro. ¿Cómo es que todavía están muertos en delitos y pecados siendo cristianos? Porque se consideran pecadores. ¿Ve? Porque se consideran pecadores, porque sus mentes Claro. están todavía en el Adán Claro. y no en el Cristo. Entonces, ¿cuál es el mensaje, mis amados ángeles, arcángeles, querubines y serafines que están en las naciones? Ustedes tienen que entender que este mensaje tiene que ser predicado Ah, Padre. en este tercer día, para que estos ángeles se vean en su verdadera identidad Así es. y ya no sigan mirándose como seres normales, como hombres sin esperanza. Claro, porque cogieron el pecado como algo en ellos, ¿no? Como algo en su carne, hablemosle así. No, es que eso fue un mensaje, la muerte es un mensaje. Claro, la muerte en cambio es un Entonces, conocimiento. ¿qué le dijeron a los hijos de Dios hasta esos 2000 años? Durante estos 2000 años. Porque es que noten ustedes, Ujú. Pablo fue resucitado hace 2000 años, Claro. como primicia. Pero ese mensaje quedó oculto. Así Y es. durante 2000 años vino reinando Pedro con su confusión. Porque Ujú. Pedro conoció el milagro de Dios a través de Jesús o Emanuel. Pero él no conoció el misterio de la iglesia, Claro. Lo como que Pablo, se le reveló a a Pablo. quien le fue revelado. Entonces, durante 2000 años quedó guardado este mensaje. ¿Para qué? Para que en el tercer día hubiéramos muchos Pablos. Así es. O sea, muchos hombres resucitados, Ujú. reconociendo su verdadera identidad. Mire, ni Claro. siquiera el apóstol Pablo se pudo ver como ángel. Claro. Bueno, a pesar que habló, ¿no? Un poco por Él ahí habló, pues, él dio chispas. chispitas, dijo como a un ángel del Y- cielo. pero me cuando recibió. hablamos de ángel, hablamos del hombre espiritual. Así es, del ser espiritual. relacionado solo Porque con el espíritu. yo siempre les digo a ustedes, mis amados, cuando vamos a un país tenemos que hablar el idioma de ese país. Sí, Tenemos que tener el permiso para entrar, el pasaporte para entrar a ese país. Y muchos cristianos dicen que van para el cielo y no saben el lenguaje celestial. así es. Entonces, ¿de qué cielo me están hablando? Las lenguas angelicales. El cielo donde usted iba a entrar y yo es este Ujú. mensaje. El Cristo que usted esperaba de los cielos es el Así es. mensaje Cristo, la sabiduría de Dios, el entendimiento. Una vez que usted recibió este mensaje, una vez que usted recibe este mensaje, ya en usted está la parucía, Ah, Padre, la segunda venida de Cristo, la manifestación. donde los muertos en Cristo
resucitarían primero. Así es. Padre. Así es, la resurrección es una separación en la mente. Entonces hoy es un día de resurrección. Así es. Hoy es un día de victoria, un día de bendición. Sigamos con lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 25 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Ve? Hasta que se cumplan 1000 años. Entonces ve que es de 1000 en 1000. 1000 en 1000. O sea, años. según Oseas capítulo 6, verso 2, usted va a encontrar que estos 2 días que ya pasaron, tenían que ser 2 días donde había oscuridad. Así es. Pero este tercer día, porque cuando se habla de la segunda venida de Cristo, se habla de un día. La segunda venida de Cristo no es una aparición física jamás en la Biblia. Teológicamente yo desafío a cualquier exégeta bíblico, a cualquier maestro o teólogo, para que me muestre la venida física. La eulisis en griego de Hechos 1:11, del misterio de los ángeles que dijeron que él vendría físicamente. Esa es la única parte de la Biblia donde habla de una venida física. Pero de un solo texto usted no puede hacer, de un solo versículo usted no puede hacer una doctrina. Así es. Eso fue un error, una herejía. En cambio, el apóstol Pablo, o el querubín Pablo, para nosotros los ángeles, habló 455 veces de la parusía, de la manifestación o segunda venida de Cristo en nosotros, Colosenses 1:26. Así es. Para dar una referencia clara y explícita. Entonces, amados, hoy, en este día precioso, sabemos que no hay muerte. Así es. Que la muerte ya salió de nosotros. De la mente. Porque tenía que salir de nosotros. Hoy es el día de la resurrección. Cuando Cristo está en ti como sabiduría y poder. Y ya no en los cielos. Porque los cielos ahora están en la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la manifestación de Cristo ahora con nosotros, gobernando la tierra por medio de un conocimiento. Por medio de una sabiduría. ¿Qué más dice allí Apocalipsis? Apocalipsis 22 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Yo quiero hablarle de ese libro de la vida y de ese estar en pie ante Dios. ¿Quiénes son los que ahora están en pie ante Dios? Eso ya se cumplió. Dice que cuando estás de pie ante Dios, se abren los libros. Así es. Y Apocalipsis 5 dice que los 7 sellos los pudo abrir solamente Cristo. Todas estas figuras de Apocalipsis las vamos a estar hablando aquí. Así que mire, gócense, amados ángeles. Fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Ya los muertos fueron juzgados. Ya está. O sea, separados. Porque la palabra juicio aquí en Cristo no es de condenación. Es separación. Es de separación. Entonces usted está siendo separado al estar de pie ante Dios. Porque usted ahora puede ver a Dios. Padre. Pues sus ojos fueron alumbrados. Fueron alumbrados. ¿Y qué es Dios? O sea, ¿qué es Cristo? Un conocimiento, una sabiduría, un poder que usted tiene para resucitar. Para decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para decir, yo estoy bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Para decir, mi mente ahora es la mente de Cristo. Para decir, yo he nacido de nuevo y estoy en el tercer día y yo soy parte de la manifestación de Cristo. Y lo que tengo que hacer ahora es predicar esta palabra. Padre, así es, dar a conocer. No como dicen los preteristas, que ya no hay nada que hacer. No, tenemos mucho que hacer, ángeles. Mucho. Porque este K77, estas revelaciones, este sello del Espíritu, tiene que llegar a todas las naciones. Para que los escogidos puedan resucitar. Así es. Ese es nuestro trabajo, nuestra asignación. Hacer llegar este mensaje. Así es. De esta forma, como el Padre nos lo está permitiendo hoy desde España, pero usted mañana lo va a hacer desde Colombia, desde Cuba, desde Ecuador, desde Centroamérica, de Sudamérica y desde China y desde Arabia y de todas las naciones. Vamos a ver esta gloria. Padre. Padre, y todos los que ya están entendiendo este mensaje, ¿no? Han sido resucitados, como dice 2 de Corintios, al final dice que ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién nos instruirá?
mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Abba, Padre. Entonces, hoy tenemos la mente de Cristo, la cual podemos predicar sin temor. Sin temor. Sin temor de nada, sin miedo de nada. Hay que predicar que Cristo es un poder, es una sabiduría. Bueno, y que y ya vino. si tú estás viendo este mensaje por primera vez Ujú. y estás escuchando a Cristo a través No. de sus ángeles, No, Padre. pues te hacemos la invitación Así es. que dice Apocalipsis 3:20. ¿Cómo dice Apocalipsis 3:20? Dice, he aquí, Aquí yo estoy en la yo puerta. estoy a la puerta y llamo. Llamo. Si alguno oye mi Ajá. voz y abre la puerta, entraré en él, Y cenaré cenaré. con él y él conmigo. Hoy estamos comiendo del árbol de la vida. No, Padre. Te invitamos a comer de este árbol y que sigas aquí con nosotros en las redes de RGM, la Red Global de Ministros del Espíritu, y el K77 en el Facebook, en el Instagram, en YouTube, en Twitter estamos también, También estamos. y en Google. Así que, amados, muy bendecidos con toda bendición. Los declaramos Estamos perfectos, firmes perfectos y completos. y completos en Abba, Cristo, Padre, en Cristo. resucitados, Acuérdense. alumbrados en vida nueva. Abba, Abba, Padre. Padre. Vivos para Dios, aunque muertos para ellos, porque ellos no pueden verlo. Así es. Pero usted que lo ve y yo que lo veo, que estamos parados delante de Dios, viendo que Dios está presente, nosotros hemos creído y ahora somos nueva creación. Así es. La creación Zoe de Dios. Abba, Padre. La creación que somos Cristo manifestado. Así es. Y un punto importante para aquellos que no lo tenían claro, que Él se manifestaría con sus ángeles. Así es. Porque por ahí anda mucho hablando, sí, somos Cristo, pero no tiene una asignación. Abba, Padre. Aquí hay un orden angelical. Aquí hay un orden celestial. Y por eso hay querubines, arcángeles, serafín. Si en la carne habían pastores, evangelistas, profetas, Y la gente apóstoles, los respetaba. y la gente los respetaba porque tenían un conocimiento. Claro. En el cielo hay mucho más peso de gloria. Y ahora como ángeles tenemos un orden para Así aquellos es. que no lo entendían. Claro. Tienen que aclarar su mente de que hay un orden jerárquico. Dios trajo con sus ángeles esta sabiduría. Así es. Por ahí hay algunos que dicen, no, es que Dios me reveló. Dios no le ha revelado, Él lo escuchó de los Y- ángeles y lo y manifestó. lo está transmitiendo. Ajá. Y está bien que lo transmita, pero tiene que reconocer que tiene que nacer de nuevo, tiene que Ujú. pasar de muerte a vida A vida, para vida. poder disfrutar plenamente de Claro, esta gloria. como todos los que están ahí al Así que frente. estamos para Abba, servirles, Padre. amados. Muy bendecidos. Saludos desde Fuerte aquí. abrazo. Los amamos mucho en Cristo. Abba, Padre. Abba,